Muy bien, sírvase dar razón, señora especialista, de lo que nos convoca. Un momento, señor, tenemos problemas de conexión en el piso. Un momento, por favor. A ver. Señora especialista, ¿tiene alguna dificultad con la conexión? Efectivamente, señor. Tenemos un problema en el piso. Estoy con personal técnico. Unos minutitos, por favor, para que podamos levantar el problema. A ver, nos avisa, por favor. Gracias, señor. Señoras y señores, buenas tardes. Señor presidente, con las disculpas del caso he tenido problemas con el sistema. Bien, muy buenas tardes nuevamente con todos y todas. Siendo las 2:23 de la tarde, el día lunes 29 de septiembre de 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidido por quien habla Iván Salomón Guerrero López, e integrado para estos efectos por las señoras juezas supremas Norma Beatriz Carvajal Chávez y Ángela Magali Vázquez Velázquez, para proceder a dar trámite a la inhibición formulada por el señor juez supremo José Antonio Neira Flores en el proceso número 9-2002-4, seguido contra la acusada Flor de María Maita Luna, en vía de recurso de apelación contra la resolución número 2 de fecha 13 de septiembre del año en curso, que dispuso 9 meses de mandato de detención. Precisamente me permito referirles que se han producido algunos problemas técnicos que ya están superados, porque ustedes saben que para garantizar la publicidad se utilizan los recursos que dispone el Poder Judicial, tales como la cuenta de Facebook y también la transmisión a través de Justicia TV. Vamos a dar inicio a esta audiencia. El retraso de unos minutos que se ha producido ha sido por este motivo técnico. Y para estos efectos, invitamos a las partes a que puedan acreditarse en esta audiencia. Asiste a esta audiencia por el Ministerio Público. Sí, buenas tardes con los presentes. Alejandra María Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema de la Primera Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Audio, señorita, 6. Bien. Por la Procuraduría Pública. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Abogado García Trujillo, por la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, con CAR 23411, correo electrónico trujillo.com, domicilio procesal, Avenida Arequipa, 1050, 1060. Los demás datos ya consignados están. Tengan gracias. Bien, la señora Maita Luna, ¿se puede acreditar, por favor? Claro que sí, doctor. Mi nombre es Flor de María Emma Maita Luna, mi DNI es 077277892. Muy bien, ¿su señor abogado? Muy buenas tardes, señor juez supremo, buenas tardes con todos los presentes. Soy el abogado Pavel Ed Alvarado Peñalosa, con registro del Colegio de Abogados de Lima 28100, teléfono celular 989727, correo electrónico palpe27@gmail.com, casilla Sinoe 59702, y soy defensor técnico de la señorita o la señora Flor de María Emma Maita Luna. Muy bien, muchas gracias. Han concurrido todos los que han sido convocados y en consecuencia se tiene por instalada la audiencia para, en primer lugar, dar trámite a la inhibición o abstención presentada por el doctor Neira Flores.
Este trámite se va a realizar de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 33 del Código de Procedimientos Penales. Previamente, dejamos expresa constancia y debe quedar claro que en la sesión de audiencia llevado a cabo el 23 de septiembre último, el señor Juez Supremo José Antonio Neira Flores formuló su inhibición para el conocimiento de la presente causa. Por esta razón, se dispuso mediante la resolución número 2 convocar al juez llamado por ley para iniciar con el trámite de la inhibición formulada por el citado magistrado. Al respecto, ha de tenerse en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, el señor abogado defensor indicó que tenía audiencias el día jueves y viernes de la semana pasada, pero también se ha dado trámite administrativo ante la presidencia y el Consejo Ejecutivo debido a que era necesaria algunas precisiones sobre el procedimiento para el llamamiento al vocal concernido a efectos de completar el colegiado. Al respecto, se ha emitido la resolución administrativa número 000-361-2025-CE-PJ del 26 de septiembre del 2025 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y se tiene en cuenta el artículo 145 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con la resolución administrativa número 217-2012-CE-PJ, de manera que, como consecuencia de todos estos actos, se ha convocado a la señora jueza suprema Ángela Magali Vázquez Velázquez. En consecuencia, conforme al estado del proceso, se va a proceder a correr traslado a las partes para que se pronuncien respecto de la inhibición formulada. En forma previa, como quiera que la doctora Magali Vázquez no estuvo en la sesión anterior en la que el señor doctor Neira Flores formuló su inhibición, vamos a pedirle a la señora especialista de causas, además también me parece que en representación del Ministerio Público estuvo otro magistrado, para poder pedir la opinión a cada uno de los sujetos procesales y para que nosotros podamos emitir una decisión sobre esta abstención o inhibición. Invitamos a que la señora especialista pueda dar lectura a los fundamentos presentados por el doctor Neira Flores. Adelante, por favor. Sí, señor presidente. Informe de inhibición. Hago presente al colegiado que ante la programación de la vista de la causa en esta sala penal especial, he procedido a realizar una revisión exhaustiva del presente proceso, por lo que me corresponde realizar las siguientes precisiones. 1.1. En el presente proceso se ha programado la vista de la causa a mérito del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la encausada Flor de María Mayta Luna contra la resolución número 2 del 13 de septiembre del 2025, emitida por el señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria en el cuaderno de apelación al plazo de detención. 1.2. Al respecto, debo destacar que el suscrito formó parte del colegiado de la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que conoció el recurso de nulidad formulado contra la sentencia de fecha 27 de junio del 2006, que falló, condenando a Julia Eguía Dávalos y Sixto Muñoz Sarmiento como autores de los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados en agravio del Estado, y Arquímedes Roberto Pesantes Heder como autor del delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. En tal virtud, imponen, primero, a Julia Eguía Dávalos 6 años de pena privativa de libertad, la misma que con el descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el 17 de junio del 2003, vencerá el 16 de junio del año 2009. 2. Sixto Muñoz Sarmiento, 6 años de pena privativa de libertad, la misma que con el descuento de la carcelería sufrida desde el 5 de julio del 2002, fecha en que se apertura el presente proceso.
hasta el 20 de mayo del 2005, fecha en la cual fue excarcelado, véase oficio de fojas 34.662, y desde su ingreso el día de la fecha vencerá el 11 de agosto del año 2003. Arquímedes Roberto Pesantes Creder, 4 años de pena privativa de libertad, la misma que se suspende por el periodo de prueba de 3 años bajo la siguiente regla de conducta. A, la prohibición de frecuentar determinados lugares. B, prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del vocal instructor de origen. C, comparecer personal y obligatoriamente a la Vocalía Suprema de Instrucción para informe y justificar sus actividades bajo procedimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento. Impusieron la pena accesoria de inhabilitación por el término de 4 años, que comprenderá la restricción de derechos conforme a las previsiones establecidas en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36, en concordancia con el artículo 38 del Código Penal. Fijaron en 80.000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar los sentenciados Eguía Dávalos, Muñoz Sarmiento y Pesantes Creder, en forma solidaria a favor del Estado. Mandaron se ponga en conocimiento del Colegio de Abogados de Lima para que dentro de los 5 días hábiles de notificados suspenda la colegiación a los sentenciados antes mencionados bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento. Dispusieron se cumpla inmediatamente la pena privativa de libertad, disponiéndose el inmediato ingreso del sentenciado Sisto Muñoz Sarmiento en el establecimiento penal que el INPE designe. Reservaron el proceso contra los reos contumaces Alminda Gabriela López Pizarro y Flor María Edma Maita Luna, hasta que sean habidas, capturadas y puestas a disposición de esta sala penal especial para su debido juzgamiento, debiendo oficiarse para su inmediata ubicación y captura, las mismas que deberán ser reiteradas cada 6 meses. Ordenamos que consentida y o ejecutorial que sea la presente sentencia, se oficie al Registro Nacional de Condenas para la respectiva inscripción de la presente resolución. 1.3. Es así que, mediante ejecutoria suprema de fecha 28 de agosto del 2009, recaída en el recurso de nulidad AB número 13 de 2002-F-Lima, los integrantes, entre ellos el suscrito de la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resolvieron. 8.1. Declararon infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la encausada Flor de María Maita Luna en esa instancia. 8.2. Declararon infundada la excepción de cosa juzgada deducida por el encausado Arquímedes Roberto Pesantes Creder en esa instancia. 8.3. Declararon no haber nulidad en la sentencia de fojas 40.684 de fecha 27 de junio de 2006, en el extremo que absolvió al encausado Jorge Eduardo González Campos de la acusación fiscal por los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados y contra la administración de justicia, prevaricato en agravio del Estado. Y Sisto Muñoz Sarmiento de la acusación fiscal por el delito contra la administración de justicia, prevaricato en agravio del Estado, con lo demás que al respecto contiene. 8.4. Declararon no haber nulidad en la misma sentencia en el extremo que condenó a Julia Eguía Dávalos y Sisto Muñoz Sarmiento como autores de los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y corrupción de magistrados en agravio del Estado. 8.5. Por mayoría, declararon no haber nulidad en la sentencia de fojas 40.684 de fecha 27 de junio de 2006, en el extremo que absolvió a Daniel Raúl Lorenzi Goicochea, Manuel Adelit Ruiz Cueto y Luis Arturo Chojano Polán, de la acusación fiscal por los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados y contra la administración de justicia, prevaricato en agravio del Estado, con lo demás que contiene. 8.6. Declararon nula la propia sentencia en el extremo que condenó a Arquímedes Roberto Pesante Creder como autor del delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y agravio del Estado. Con lo demás que contiene, mandaron se realice un nuevo juzgamiento de los encausados por otra superior sala penal y los devolvieron. 1.4. Posteriormente, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuyo colegiado también fue integrado por el suscrito,
emitió la Ejecutoria Suprema de fecha 7 de noviembre de 2012 en el recurso de nulidad número 784-2012 Corte Suprema, por medio de la cual señaló: declararon no haber nulidad en la sentencia de Fojas 42.287, tomo 115 del 25 de enero del 2012, en el extremo que dispuso contra la encausada Flor de María Emma Maita Luna la continuación de la reserva de su juzgamiento y la renovación de las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional, en el proceso que se le sigue por los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir y contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios, subtipo de cohecho pasivo de magistrados en perjuicio del Estado, debiendo la Sala Penal Especial de la Corte Suprema renovar a la brevedad las órdenes de ubicación y captura de dicha procesada y los devolver. 1.5. Ahora bien, la inhibición es una institución procesal de relevancia constitucional, garantiza, al igual que la abstención o recusación, la imparcialidad judicial. Esto es, la ausencia de prejuicios, y como tal es una garantía específica que integra el debido proceso penal, numeral 3 del artículo 139 de la Constitución. El objetivo es alejar del proceso a un juez que, aún revistiendo las características de ordinario y predeterminado por la ley, estaría incurso en ciertas circunstancias en orden a su vinculación con las partes o con el objeto del proceso. Tema decidendi, que hacen prever razonablemente un deterioro de su imparcialidad. 1.6. Con lo precisado y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 31 del Código de Procedimientos Penales, en cuyo artículo establece que los jueces deberán inhibirse de oficio cuando ocurra cualquiera de las causas previstas en el artículo 29. No obstante, el artículo 31 dispone que en el caso de que no concurran las causales previstas en el artículo 29, siempre que exista un motivo fundado para que pueda dudarse de su imparcialidad, podrá operar la recusación, pudiendo solicitarse en tal circunstancia la inhibición del juez. 1.7. Con ello se puede colegir que, habiendo el suscrito conformado los colegiados de la primera Sala Penal Transitoria y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, intervino en el conocimiento del proceso seguido contra Flor de María Emma Maita Luna, lo que significó, teniendo en cuenta lo que fue materia de resolución, la adopción de una postura respecto al proceso seguido contra Flor de María Maita Luna, su situación jurídica de reo contumaz y la sustitución de los hechos imputados en las hipótesis jurídicas formuladas en contra de la procesada Maita Luna. Por consiguiente, se configura la causal de inhibición regulada en el artículo 31 del Código de Procedimientos Penales al haber intervenido en el conocimiento del proceso seguido contra Flor de María Emma Maita Luna, lo que significó también la adopción de una decisión sobre la causa materia de aquellos pronunciamientos. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Procedimientos Penales, me abstengo del conocimiento de la presente causa, solicitando se disponga la integración del colegiado con el magistrado llamado por ley. Firma Juez Supremo José Antonio Neira Flores, Lima, 23 de septiembre de 2025. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado los fundamentos que ha expresado en la audiencia anterior el señor magistrado, doctor José Antonio Neira Flores. Entonces vamos a pedir la opinión a cada uno de los sujetos procesales para poder deliberar y pronunciarnos en relación a esta articulación previa. En primer lugar, señora fiscal, su concepto en relación al punto. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público está conforme con la inhibición que ha planteado el juez supremo Neira Flores, dado de que se encuentra prevista en la norma como una causal de inhibición y porque además se ha verificado la concurrencia objetiva de esta causal. Bien, el concepto de la Procuraduría Pública. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, efectivamente, en la resolución número 01 de fecha 19 de septiembre del 2005, la Sala Penal Especial, en los considerandos 2.3 y 2.4 ya había emitido una opinión al respecto, considerando de que no se encontraba en las causales de inhibición, sobre todo por lo que... Sobre todo... ¿Me escucha, señor magistrado? Sí, lo estamos escuchando. Sí.
sobre todo por lo que se había emitido pronunciamiento solamente de puro derecho, pero se hacía referencia únicamente al recurso de nulidad AB3-2002. Pues bien, la sesión anterior, el doctor José Antonio Neira Flores ha ampliado los motivos, las razones por las cuales se abstiene. Y de la lectura que incluso el día de hoy se ha hecho referencia respecto a la abstención, se advierte que efectivamente ha participado en diferentes articulaciones y sentencias definitivas, por lo que siendo así hay pronunciamiento definitivo de parte del doctor Neira. En consecuencia, esta parte está de acuerdo y que se declare fundada la causal de dimisión solicitada por el doctor Neira Flores. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, señor abogado, el doctor Pavel Alvarado. Sí, señor juez. Efectivamente, esta defensa técnica también se muestra conforme con la expresión y resolución de inhibición o abstención que ha formulado el señor juez supremo José Neira Flores, toda vez que sobre todo resaltamos el hecho de que reconoce de que ya asumió una postura respecto a la condición o la definición de la situación jurídica de mi defendida Flor de María Mayta Luna, porque habiéndola podido absolver en ausencia, no lo ha hecho en ese sentido, asumiendo el señor juez supremo que ya tiene una postura tomada al respecto. Estando conforme con lo señalado por la normativa procesal citada en el artículo 31 del Código de Procedimientos Penales, solicitamos efectivamente de que se declare o se acepte la inhibición o abstención del señor juez supremo José Neira Flores. Gracias. Gracias a usted. Señora Mayta, ¿desea expresar algo complementario como parte usted de acusada en esta causa? Suscribo lo dicho por mi abogado. Muy bien. Vamos a deliberar brevemente. Para esos efectos vamos a apagar el micrófono y también las cámaras, nosotros los miembros del colegiado, y anticipo lo siguiente a las partes. En el caso de que se estime la inhibición, inmediatamente pasaríamos al objeto de la audiencia que se convocó en la anterior oportunidad. En el caso que se desestime, tendríamos que señalar una fecha para la vista de la causa, que sería en una próxima fecha. Entonces, lo que vamos a hacer es inmediatamente resolver positiva o negativamente la articulación, en este caso la inhibición del señor Neira Flores, y según el resultado, proseguimos con la segunda parte, o en su defecto citamos a la siguiente audiencia. Muy bien, entonces, brevemente vamos a deliberar con el colegiado. Unos minutos, por favor, 5 a 10 minutos. Conforme, señor juez. Muy bien, señora especialista, podemos reiniciar la audiencia. Señor. Encendemos cámaras, señores, para Bien. continuar con la audiencia. ¿Todo listo, señor? Muy bien. Autos, vistos, oídos y considerados. En la sesión del día miércoles 24 de septiembre, fecha en la que se dio inicio a la audiencia para absolver el grado en el incidente que nos ocupa, el señor juez supremo, presidente de la Sala Penal Especial, doctor José Antonio Neira Flores, formuló su abstención del conocimiento de esta causa, refiriendo centralmente que ha participado en la emisión de determinadas ejecutorias supremas, específicamente por la Sala Penal Suprema Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, entre las cuales se ha ratificado la condena a la señora Julia Eguía Dávalos y Sixto Muñoz Sarmiento como autores de los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados en agravio del Estado, y
a Arquímedes Roberto Pesantes Creder como autor del delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, con las consecuencias que corresponden a una sentencia condenatoria y que ha especificado en su inhibición. También ha participado en el recurso de nulidad de asuntos varios, número 13-2002F, Lima, en la cual, en este caso, del 28 de agosto de 2009, en la cual también declaró infundada la excepción de naturaleza de acción deducida por la encausada Flor de María Maita Luna en esta instancia, entre otras decisiones, y declaró no haber nulidad en la misma sentencia recurrida, en este caso, absolviéndose a Jorge Eduardo González Campos y condenando a Julia Guía Dávalos y Sixto Muñoz Sarmiento. De igual manera, participó en la emisión de la Ejecutoria Suprema de 7 de noviembre de 2012 en el recurso de nulidad número 784-2012 de la Corte Suprema, donde se dispuso la reserva. Se declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida de 25 de enero de 2012 en el extremo que dispuso contra la acusada Flor de María Emma Maita Luna la continuación de la reserva de su juzgamiento y la renovación de las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Motivos por los cuales ha formulado su inhibición o abstención. Segundo, que un primer aspecto que debemos aclarar es que mediante acuerdo plenario C-2011/CJ-116 del 6 de diciembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República determinó que las resoluciones orales no vulneran la Constitución, pues cumplen las finalidades de la motivación, se documentan en acta y adicionalmente la audiencia en las que se profieren se registra en audio o video. Que si bien es cierto, este acuerdo plenario se emitió básicamente en lo que se refiere a las actuaciones del nuevo Código Procesal Penal, también es cierto que el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia recaída en el expediente número 2748-2010-PHC/ATC, Lima, caso Alexander Mosquera Izquierdo, sentencia que fue emitida el 11 de agosto de 2010, en cuyo fundamento 10 se indica en ese momento y en ese contexto que si bien el nuevo Código Procesal Penal de 2004 aún no está vigente en todo el país, no cabe duda que este cuerpo legal contiene diversos dispositivos que contribuyen al perfeccionamiento del derecho procesal peruano, que se erige como el programa procesal penal de la Constitución y que por tanto pueden servir de parámetro interpretativo para la solución de otros casos en que sean aplicables. En consecuencia, si bien no existe una disposición específica en el Código de Procedimientos Penales para la emisión de resoluciones orales, esta modalidad, por su celeridad, su inmediación y su factibilidad constitucional y legal, lo que hace es contribuir a la implementación de buenas prácticas, incluso dentro del Código de Procedimientos Penales. Por ese motivo, estamos expidiendo esta resolución oral sobre esta inhibición. Tercer considerando, que el Código de Procedimientos Penales, en el artículo 29, establece una serie de causas
de inhibición que además, perdón, de recusación, que además implican la obligación de inhibirse de oficio cuando se presentan algunos de estos supuestos fácticos. Y está establecido en el artículo 30 del Código de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, no existe específicamente una causal que se refiera a haber actuado como parte de un colegiado que ha ratificado una condena y que el artículo 7, que es el que más se aproxima, refiere a la causal consistente en que una persona haya intervenido en la instrucción como jueces inferiores o desempeñado el Ministerio Público o intervenido como peritos o testigos o por haber sido defensores del inculpado o del agraviado. También es cierto que cuando se toma una decisión definitiva sobre un caso que en lo que es la materia de fondo, evidentemente se produce una suerte de opinión expresada ya de concepto, de fondo, sobre el tema que se debate. Al respecto, desarrollando la necesidad de una impoluta imparcialidad en nuestro medio, el profesor César San Martín Castro cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos mencionando lo siguiente: la imparcialidad se define ordinariamente por la ausencia de prejuicios o parcialidades. Su existencia puede ser apreciada de diversas maneras. Se puede distinguir así entre un aspecto subjetivo, que trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y un aspecto objetivo, que se refiere a si éste ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto. Cita para estos efectos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 1 de octubre de 1979, asunto Piersal versus Bélgica. Puede verse esta cita en el libro El Nuevo Proceso Penal, Estudios Fundamentales, Palestra, Editores, Lima, 2005, páginas 11 a 21. A propósito, en este libro, donde el profesor César San Martín Castro realiza una introducción general al estudio del nuevo Código Procesal Penal, apuntes preliminares, siendo coordinadores el profesor Cubas Villanueva Víctor y otros. Cuarto considerando que, siendo ello así, y teniendo en cuenta que el señor juez supremo, Neira Flores, ha emitido una opinión de fondo, lo que significa que ha tenido que valorar actos de investigación y propiamente la prueba actuada, aun cuando no se refiera a la acusada Flor de María Maita Luna, es evidente que debe estimarse su inhibición para que la sala pueda o deba juzgar pronunciarse, perdón, la sala que va a absorber el grado en relación a lo que es materia de impugnación en esta incidencia, lo haga con absoluta imparcialidad y dentro de un contexto de la más amplia transparencia. Debe acotarse finalmente el artículo 31, establece además que al margen de las causales indicadas en el artículo 29, cuando exista un motivo fundado que pueda conducir a la duda de la imparcialidad,
es también una razón que puede justificar el apartamiento de un magistrado. Por estas consideraciones, por unanimidad, el colegiado declara fundada la inhibición o abstención del señor juez supremo, José Antonio Neira Flores, y dispone que inmediatamente prosigamos con lo que es materia de la impugnación. Esa es la decisión. Se comunica para que exprese su concepto en primer lugar al Ministerio Público. Conforme, señor juez supremo. En la Procuraduría Pública. Conforme, doctor. La defensa. Conforme, señor juez supremo. Muy bien. Entonces, podemos pasar a la impugnación, para cuyos efectos invitamos a la señora especialista que se sirva a dar cuenta de lo que es materia de impugnación. A propósito de que recién también en esta audiencia está presente la señora doctora Vázquez Gómez. Sí, señor presidente. Por favor, vamos a evitar encender el micrófono, sino hasta que se les concede el uso de la palabra. Adelante, señora especialista. Sí, señor presidente. Es materia de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la procesada Flor de María Emma Maita Luna contra la resolución número 2 de fecha 13 de septiembre del 2025, emitida por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que resolvió declarar fundado el requerimiento formulado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra Flor de María Emma Maita Luna, identificada con DNI número 077727892, nacida el 21 de marzo de 1975, 70 años de edad, natural de Jauja, Junín, nacionalidad peruana, hija de Luis y Emma, con grado de instrucción superior completa, de profesión abogado, estado civil soltera, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir, por el delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, o hecho pasivo de magistrados, o hecho pasivo específico en agravio del Estado. Se dispone fijar el plazo del mandato de detención dictado en contra de Flor de María Emma Maita Luna por auto de fecha 5 de julio del 2002, auto de apertura de instrucción, recaído en el expediente número AB número 13 de 2002 de Vocalía Suprema de Instrucción de la Corte Suprema, en el plazo de 9 meses, los cuales se computan desde la fecha de su detención, el 10 de septiembre del 2025, y vencerá el 9 de junio del 2026. Esto, señor director de Ivánez. Muchas gracias, señora especialista de causas. Señor abogado, ¿puede usted informar y oralizar sus fundamentos para que podamos correr traslado al Ministerio Público? Sí, a ver, previamente, señora Aida, ¿está pidiendo la palabra? Sí, señor presidente, para informar también a usted que hay un despacho para dar cuenta. No sé si me autoriza para dar cuenta. ¿De cuenta, por favor, previamente? Sí, señor. Son 2 escritos, señor. El primer escrito, presentado por la defensa de la señora Flor de María Maita Luna. En la sumilla indica, abogado de la procesada solicita reprogramación de audiencia de apelación que se realice a partir de la próxima semana. Y el segundo escrito, también presentado por la defensa de la acusada antes citada, en la sumilla indica, abogados de la procesada presentan documentos que acreditan permanente arraigo y afecciones de su salud, de cuidado y atención necesarios. Esto, a ver, para aclararlo primero, me parece que el escrito del doctor Pavel Alvarado fue presentado la semana pasada, ¿correcto? Sí, señor. Ya, entonces, eso me parece que estaría superado porque se accedió a su pedido y también estaba pendiente lo de el llamado a la magistrada que debíamos convocar, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, lo segundo sí es parte, me parece, de sus alegaciones en relación a la incidencia ya de fondo. Doctor Pavel Alvarado, ¿es correcto lo que hemos manifestado? ¿Tiene usted inconveniente en que el día de hoy sigamos con la audiencia? Conforme y totalmente de acuerdo con lo dicho por su persona, señor juez supremo. Correcto. Entonces, queda claro para todos los presentes de que
el pedido de, digamos, de postergación de la audiencia era precisamente para que no se lleve a cabo el jueves o el viernes, sino a partir del día de hoy, lo cual se ha cumplido y hemos ya resuelto el tema de la inhibición y ahora vamos a ver la incidencia en impugnación. Bien, vamos a agradecer que por favor, y sobre todo teniendo en cuenta justamente lo que se ha mencionado en la sentencia del caso Mosquera Izquierdo, pero también sabemos de lo conveniente de un sistema de audiencias, que es recibir información de calidad para resolver de la mejor forma posible en base a la pretensión impugnatoria, sin perjuicio de tener en cuenta lo que evidentemente constituye la demarcación objetiva y subjetiva del medio impugnatorio que nos ocupa. Vamos a pedirle que pueda ser muy sintético, muy específico y muy claro en su pretensión y en sus fundamentos, doctor Alvarado. Tiene el uso de la palabra. Aproximadamente, ¿qué tiempo desea usted más o menos, digamos, hacer uso de la palabra para formular su solicitud ante el colegiado? 10 minutos aproximadamente, señor juez supremo. Bien, tiene usted los 10 minutos, adelante, por favor. Con su venia. En el presente incidente, nosotros hemos interpuesto como defensores técnicos de la señora Flor de María Emma Maita Luna recurso de apelación contra la sentencia, contra lo resuelto el 13 de septiembre por resolución del señor juez, en este caso supremo instructor, que declara fundada, como lo ha referido la señorita secretaria de la sala, fundada la entre comillas, adecuación del plazo de mandato de detención en contra de mi defendida. Es el caso que el principal motivo de esta impugnación es que la apelada vulnera el principio de congruencia procesal y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, siendo nuestra pretensión revocatoria toda vez que hay una indebida apreciación de los hechos por parte del señor juez supremo Acur. En ese sentido, debemos señalar que es muy importante que este colegiado supremo tenga en cuenta que el requerimiento de la Fiscalía fue textualmente un requerimiento de mandato de detención. En 62 páginas, la Fiscalía efectivamente invocó de manera expresa, textual, los artículos 135, 136 y 137 del Código Procesal Penal en su versión establecida por el Decreto Legislativo 638. Esto que pareciera ser un error, en realidad no lo es. Y aquí está el primer error de apreciación de los hechos por parte del señor juez supremo, porque centra la decisión que es objeto de apelación en solamente discutir la adecuación del plazo del mandato de detención, porque supuestamente existe un segundo escrito presentado por la Fiscalía de 2 páginas, pero sin tener en cuenta de que este escrito de 2 páginas también ratifica, expresa y textualmente el requerimiento de 62 páginas de la Fiscalía, es decir, el requerimiento del mandato de detención. En ese sentido, el debate fue por los 3 presupuestos que establece el artículo 135 del Código Procesal Penal, planteado por la Fiscalía, rebatido por la defensa y a escucha del señor juez supremo de primera instancia. Entonces, no hace caso, y por eso es que hay una vulneración para nosotros la defensa, no revierte, no desvirtúa, no contradice ninguno de los 2 fundamentos que la defensa técnica expuso respecto de lo que sería el sustento de la Fiscalía para la adecuación del plazo. La Fiscalía señaló que debía otorgarse 9 meses de plazo por una complejidad del caso, dado que estaba en inicio de juzgamiento una organización criminal. Y además, como segundo argumento, una mayor morosidad del trámite del juicio oral porque era bajo los parámetros del Código de Procedimientos Penales. La defensa, por su parte, contradijo estos argumentos en cuanto al plazo, en su adecuación, porque sencillamente existe en este juicio a futuro una sola procesada, que es mi defendida, la señora Flor de María Emma Maita Luna. No existe una organización criminal que vaya a ser juzgada, ni una pluralidad de procesados, mucho menos.
Entonces, como segundo argumento, señalamos por parte de la defensa, contradiciendo lo expuesto por la Fiscalía en este extremo, que había solamente una especulación subjetiva respecto a la afirmación de morosidad por el simple hecho de un trámite bajo la normativa del Código de Procedimientos Penales. Repetimos que el señor juez supremo señala erróneamente que el debate solamente se debe centrar sobre esta adecuación del plazo basada en estos argumentos de Fiscalía y contradichos por la defensa, pero sin embargo no toma ninguno de los argumentos de la defensa y solo parcialmente uno de la Fiscalía y establece con criterio propio de que normalmente reviste complejidad el procesamiento por delitos como de asociación ilícita para delinquir y el de cohecho pasivo específico de magistrados, que no fue argumento ni de la Fiscalía ni de la defensa. Y además señala el señor juez supremo también, bajo una consideración equivocada, bajo la interpretación de esta defensa, de que 9 meses de plazo de mandato de detención es razonable, toda vez que nos encontramos ante un juicio oral que va a ser contra más de 10 imputados y además puede llegar a un tema de impugnación de la sentencia que se vaya a emitir en primera instancia. Esto nos obliga a nosotros a establecer claramente de que existe un sesgo de culpabilidad en el pronunciamiento del señor juez supremo ya a futuro respecto a una situación que ni siquiera le corresponde, lo decimos con todo respeto, al juez supremo instructor expresar algún tipo de consideración. Señores jueces, esta situación de equivocación en la apreciación de los hechos y vulneración del principio de congruencia procesal y falta de una debida motivación amerita una revocación de la decisión del señor juez supremo y consecuentemente se debiera declarar infundada el requerimiento fiscal de mandato de detención o también llamado de adecuación del plazo del mandato de detención en lo que se refiere a Flor de María Maytaluna, colocándola en situación de libertad inmediata y disponiendo, bajo consideración de este colegiado supremo, la posibilidad de una comparecencia con restricciones. Y es por ello que nosotros, tanto en la audiencia de primera instancia, en el que se debatió este incidente, señalamos que nuestra defendida, Flor de María Maytaluna, tiene un domicilio el cual durante muchos años, incluso desde la etapa de juzgamiento de aquel 2002 que se origina este expediente 13-2002 Asuntos Varios, ella ya domiciliaba en Urbanización Los Molinos, Manzana de lote 19 La Molina, o que también ahora se llama Calle Los Fiscales 125, Urbanización Los Molinos en La Molina, y es que a unas cuadras nada más de este domicilio es que ha sido detenida y toda la documentación obrante en el cuaderno de reserva respecto a las requisitorias y los informes de la policía especializada indican pues que este es su domicilio de ella. Nosotros hemos ratificado esta consideración bajo la presentación de los documentos de la copia del DNI de Flor de María Maytaluna, los originales de los recibos de vigilancia y mantenimiento que paga Flor de María Maytaluna en su domicilio en la urbanización Los Molinos en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto del 2025, y también hemos acreditado que ella reside en esta vivienda bajo la situación de ser atendida necesariamente por consideraciones de salud delicada. Y así hemos presentado hasta 2, 4, 5 anexos debidamente señalados y especificados donde se nos muestra de que ella sufre de hiperlipidemia mixta e hipotiroidismo, esto significa grasa y colesterol en la sangre, señores jueces supremos, sufre de osteoporosis en la columna lumbar y en el antebrazo izquierdo. También hemos presentado la documentación que acredita el colapso vertebral en 3 vértebras y 2 moderados en 2 vértebras. Hemos presentado también imágenes originales de exámenes que muestran el riesgo de fractura en la cadera, riesgo severo, en la columna vertebral lumbar, en el antebrazo izquierdo, y también imágenes sobre la osteoporosis y la osteopenia, y finalmente las recetas originales de la clínica Molisalud de los meses de enero a marzo del 2024, así como del Hospital Carlos Alcántara Butterfly
de E-Salud de febrero del 2024, donde se aprecia pues el tratamiento médico farmacológico para osteoporosis y osteopenia. Con estas consideraciones de salud, ella no puede más que seguir siendo atendida, deseamos nosotros, en su domicilio, ya en libertad, bajo reglas de comparecencia, para que pueda preservar su derecho a la salud, que es el más importante de todos. Una situación adicional y muy importante, al amparo del artículo 176 del Código Procesal Civil en su último párrafo, aplicable al proceso penal, señor juez, como ustedes lo saben, conforme a la primera disposición final o complementaria de dicho Código Procesal Civil. Y es que existe una situación de nulidad respecto de la resolución que es materia de apelación, toda vez que, conforme lo ha señalado la Fiscalía en su requerimiento fiscal escrito, este es un debate de mandato de detención para una persona que está bajo las reglas del artículo 135, 136 y 137, sobre todo, del Código Procesal Penal en su versión del Decreto Legislativo 638, y que de manera expresa, este es el texto expreso de la norma, en la primera oración del artículo 137 dice que la detención no durará más de 9 meses en el procedimiento ordinario y de 18 meses en el procedimiento especial, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Penal. Entonces, la consecuencia de la renuncia expresa del señor juez supremo a definir, razonar, fundamentar los parámetros de los presupuestos, de los requisitos para el mandato de detención que manda el artículo 137, refiriéndose al 135, y más aún la debida motivación que establece el 136 del mismo Código Procesal Penal en esa versión vigente del Decreto Legislativo 638, determinan que no existe un mandato de detención debidamente sustentado por la judicatura en primera instancia para que pueda nuestra defendida ser sometida a un mandato de detención. Esto no contradice nuestra postura de revocatoria, sino la refuerza en el sentido de que se debe dictar inmediata libertad porque no existe fundamentación que el texto expreso manda imperativamente como norma de orden público para los señores jueces de toda la nación. Hay que ver, señores jueces, de que de acuerdo al auto apertorio de instrucción que dio inicio a este proceso, donde recuerdan ustedes los procesos del Código de Procedimientos Penales, en este caso, la Vocalía Suprema de Instrucción, con su resolución del 5 de julio del año 2002, que establece el mandato de detención, no tiene la mínima fundamentación respecto de los 3 presupuestos que manda el artículo 135, y ustedes lo pueden verificar desde fojas 9 del cuaderno de reserva, donde obra copia certificada de esta resolución autoapertoria de instrucción, y que en su segunda instancia, la Sala Penal Especial, en ese entonces presidida por el doctor Palacios Villar, con resolución del 25 de julio del 2002, igualmente solamente se refiere a que se ratifica el mandato de detención, mas no existe tampoco ninguna fundamentación sobre ninguno de los 3 presupuestos. Por eso iniciamos nuestra locución de esta oportunidad señalando que lo requerido por la Fiscalía no era un despropósito, una equivocación o algo fuera de la norma, sino por el contrario, lo que establecía el Código Procesal Penal en esos artículos que invocaba expresamente. Bajo estas consideraciones, lo que correspondería es colocar en inmediata libertad a Flor de María en Mamaita Luna, someterla si se desea por parte de este colegiado supremo a una comparecencia con restricciones y, de ser el caso y considerarlo el Ministerio Público, presentar el requerimiento de mandato de detención y citarse una audiencia donde se debata, como lo manda imperativamente los artículos 135, 136 y 137 del Código Procesal Penal en su versión del Decreto Legislativo 638, para que el colegiado y el juez supremo correspondientes puedan definir este requerimiento de mandato de aprehensión. Bajo esas consideraciones, respetuosamente solicitamos que se declare fundada nuestro recurso de apelación contra la resolución del 13 de septiembre del señor juez supremo instructor, que se ponga en inmediata libertad a Flor de María Maita Luna, o subordinadamente que se disponga por nulidad de oficio también la nulidad de la resolución 13 de septiembre del 2025 y de manera igual la libertad inmediata de Flor de María Maita Luna. Eso es todo, señor juez.
Bien, señor abogado, antes de correr traslado a la fiscalía sobre sus argumentos, eh, una aclaración. Como usted lo ha mencionado en su alocución, en efecto, en la causa existe el auto apertorio del 5 de julio del año 2002, donde se implementa el mandato de detención contra su patrocinada. La pregunta es si ha verificado usted que esta decisión fue impugnada por su patrocinada, o tal vez por usted como abogado defensor. En su momento, ¿puedo responder, señor juez supremo? Por favor, por Sí. favor. En su momento, efectivamente, existe obrante ante esta sala penal especial el cuaderno número 19, que es el cuaderno de apelación del mandato de detención referido a Flor de María en Mamaita Luna, donde consta, como lo he manifestado, foja 148 de este cuaderno de apelación, la resolución de la sala penal especial, entonces presidida por el doctor Palacios Villar, de fecha 25 de julio del 2002, que confirma el mandato de detención para Flor de María Maita Luna y donde no señala en ninguno de sus fundamentos motivación alguna que manda, es los referidos tantas veces, artículo 135 al 137 del Código Procesal Penal. Es más, señor juez supremo, en la parte final del artículo 4 se dice: tenemos el ejemplo de un hecho concreto, como es la de Eduardo Calmel de Solar, quien ha rehuido a la acción de la justicia. Es decir, a Flor de María Maita Luna le dieron mandato de detención con una mención a una tercera persona que habría rehuido la acción de la justicia. Eso es lo que expresamente consta por resolución de la Sala Penal Especial de aquel entonces. Bueno, usted ha dicho que se declare infundado el requerimiento del plazo y subsidiariamente la nulidad. Sin embargo, claro, usted ha mencionado que acá habría una incongruencia porque el Ministerio Público habría solicitado el requerimiento para la implementación de la medida cautelar personal y después aclaró que se trataba solamente del plazo. Pero yo quisiera preguntarle, esta resolución que usted mismo ha aludido, que ha sido materia de una impugnación, es la que habría definido, acláreme usted, por favor, la situación jurídica de su patrocinada. Porque usted está diciendo que se habría incurrido en nulidad al haberse pronunciado en la resolución impugnada sobre el tema del plazo cuando lo que estaba en debate eran los presupuestos para la medida cautelar extrema, ¿correcto? Pero yo le preguntaría cómo quedaría esta resolución del 25 de julio del 2002. ¿Usted considera que esta es una resolución nula? ¿Ha hecho alguna acción de habeas corpus? ¿Ha pedido su nulidad? Antes de que pueda correr traslado, por favor, para que podamos tener clara la idea. De repente hay algo que no conocemos acá. Señor juez supremo, la consideración de someter a debate el mandato de detención bajo el requerimiento expreso textual de la Fiscalía ha sido nacida de esta Sala Penal Especial con resolución número uno, y es allí donde se toma la consideración de que, si bien es cierto, es válida y para la sala firme la resolución del mandato de detención, no existe el plazo que debiera tener este mandato de detención. Y por eso es que cita para la respectiva audiencia no lo dice de adecuación, dice cita para la audiencia de requerimiento de mandato de detención. Es más, no existe aclaración por parte de la Fiscalía, existe precisión y ratificación del escrito primigenio de la Fiscalía. Expresamente en esas dos hojas lo dice. Entonces, el hecho de que exista una resolución que es de hace muchos años del juez supremo instructor y de la Sala Penal Especial en segunda instancia ratificando un supuesto mandato de detención,
no convierte en válida a la luz de lo que exige la normativa actual constitucional y procesal como válida esta resolución. Por eso es que al someterse con requerimiento de fiscalía a la adecuación del plazo, bajo lo que dice expresamente el artículo 137, dice siempre y cuando existan los presupuestos, lo que obligaba al señor juez. Esos argumentos los he expresado. Disculpe usted, pero tenemos que optimizar el tiempo. Bien. Yo repito solamente, humildemente, lo que ha señalado la propia Sala Penal Especial, el propio señor Juez Supremo de primera instancia y la propia Fiscalía Suprema, que ha presentado el requerimiento textual ratificado en un segundo escrito. Muy bien, vamos a conceder el uso de la palabra al Ministerio Público por equidad, el mismo tiempo base, señora fiscal. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Juez Supremo. Señor Juez Supremo, en primer lugar, el Ministerio Público solicita que se confirme el auto apelado, la resolución número 2 emitida por el Juzgado de Investigación Supremo, en el sentido de que ha señalado un plazo para la detención ya dictada para Flor de María Emma Mayta Luna. Y hay que empezar por el final, dejando mención expresa de que el petitorio del escrito de fecha 13 de septiembre del 2025 que el Ministerio Público formula al Juzgado de Investigación Preparatoria antes de llevarse a cabo la audiencia de adecuación de plazo, literalmente dice: procedo a aclarar mi requerimiento precisando que lo solicitado es una adecuación del plazo del mandato de detención conforme a la ley previamente citada. En cuanto sobre la misma, existe ya un mandato judicial que viene ejecutándose. De conformidad al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señor Juez Supremo, toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales emanadas de autoridad judicial competente. Y lo cierto, señor Juez Supremo, es, como ya lo conoce la sala y lo conoce la propia defensa, es que existe mandato judicial vigente y competente sobre la situación jurídica de Flor de María Mayta Luna. Y esta situación jurídica no solo ha sido expresada en virtud del auto de apertura de instrucción de fecha 5 de julio del 2002, sino que ha sido objeto de apelación y ha sido confirmada mediante resolución de fecha 25 de julio del 2002, incidente de apelación. De forma tal que volver a una discusión ya superada es algo que, por virtud del artículo 24 y del principio de seguridad jurídica, la Sala Penal Especial no puede entrar a cuestionar. Ahora bien, recuerdo al principio de congruencia recursal. Lo que se apela, lo que se impugna, no es lo que pide la Fiscalía, sino el auto judicial. Y sobre el auto judicial, ¿qué ha dicho la defensa? En primer lugar, no ha identificado ningún defecto de motivación. Lo que ha dicho en esta audiencia oralmente es una indebida apreciación de los hechos, lo cual lo negamos porque, por supuesto, que como hemos indicado, de que ya hay una situación jurídica definida que por el derecho al plazo razonable debe ser adecuada en el plazo, y luego lo que ha aludido es una falta de congruencia procesal, la cual también negamos en los siguientes términos. Primero, cuando el Ministerio Público solicitó la aclaración, indicó que se mantenía en los argumentos que servían para establecer la razonabilidad del plazo. ¿Por qué? Porque para que exista un plazo razonable de una prisión o de una medida cautelar que vulnere derechos, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado primero la complejidad del asunto y, sobre todo, que es lo que vamos a resaltar, es la actividad procesal del interesado. ¿Cuál fue la actividad procesal de Flor de María Mayta Luna durante 20 años que conocía que existía sobre ella un mandato de detención? Fue precisamente el de rehuir su comparecencia a proceso. ¿Puede ser un comportamiento meramente omisivo? ¿Puede haberse quedado estos 20 años en su domicilio? Sí, pero lo cierto es que incumplió un mandato judicial que amerita
que esta medida, la prisión preventiva que es ahora y en el Código de Procedimientos Penales, la detención, sea la única, necesaria, útil y proporcional para asegurar su presencia en juicio, porque a diferencia de otros procesos donde la evaluación de su comparecencia a proceso es una prognosis a futuro, en este caso, a contrario sensu, es una evidencia objetiva que no se presentó frente a las autoridades judiciales para ser procesada conforme a ley. Por regla de la experiencia, es evidente que quien no se presentó ante las autoridades judiciales va a eludir nuevamente este mandato judicial, más aún cuando está probado que lo conocía y las condiciones personales de la procesada de haber sido una exfiscal superior en ejercicio de sus funciones hasta que se iniciara esta investigación. Ahora, otra baremo o criterio que se debe tener en cuenta para el plazo razonable y que lo ha tenido en cuenta el ACUO es la mayor morosidad que va a generar el trámite del juicio oral con arreglo al Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales, señores jueces supremos, bueno, no lo he conocido tan directamente, pero me estoy empapando del asunto, implica que cada audiencia se redacte un acta, que es más, esa acta tiene que ser notificada a las partes, el Ministerio Público tiene que expresar su conformidad y luego recién se va a pasar a la siguiente etapa del proceso y así sucesivamente. Es evidente, no necesita mayor explicación, no es una inexistencia de motivación que el señor juez supremo razonablemente haya considerado esta situación, porque efectivamente es parte de la actividad procesal que se va a tener que llevar a cabo. Otra situación que se debe tener en cuenta es que, dado el tiempo transcurrido, los medios de prueba que se han ofrecido, el Ministerio Público hasta el momento desconoce si los testigos van a poderse presentar, si todavía algunos de ellos se encuentran con nosotros, porque muchos de ellos ya eran de edad avanzada y va a tener que ubicarlos o coadyuvar a la ubicación para poder traer su testimonio a juicio. Todo ello, señores jueces supremos, implica esa mayor morosidad que ha indicado correctamente el juez supremo. También hay que tener en cuenta que otro de los argumentos que él ha señalado, y que para nada es un sesgo de confirmación, porque inclusive está reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de que no solo se tiene que tener en cuenta el plazo para la emisión de la sentencia, sino inclusive para la ejecución de esta. Y eso es lo que ha señalado, no como un sesgo de confirmación de que va a ser condenada, porque inclusive de ser absuelta se tendrá que tener en cuenta el plazo de la impugnación del Ministerio Público. Asimismo, ha indicado claramente el señor juez supremo que ya existía este mandato de detención de conformidad al artículo 135 del Código Procesal de 1991, y aunque fue emitido bajo normativa procesal anterior, se mantiene vigente, pues el proceso nunca fue adecuado al nuevo código. En consecuencia, señala el señor juez supremo, no corresponde, y es lo que es el punto de debate principal, que el órgano jurisdiccional reevalúe si cumplen o no los presupuestos para dictar la detención. Y eso es precisamente lo que pretende retrotraer a una etapa ya superada la defensa, lo cual pues no es materia de este recurso de impugnación. El defecto en el auto de venido en grado no se advierte, no solo porque ha brindado razones suficientes, mínimas suficientes para adecuar el plazo de 9 meses, sino porque además el plazo señalado, señores jueces supremos, es, de acuerdo a lo que establecía el Código de Procedimientos Penales, es el mínimo para una causa ordinaria, de forma tal que inclusive el legislador ha considerado que este es un plazo mínimo. Y el hecho de que la señora procesada sea una sola, no enerva de que se le está atribuyendo el delito de asociación ilícita.
Este delito de asociación ilícita implica no solo actuación probatoria respecto a su vinculación con los demás integrantes de la asociación ilícita que en su momento fueron sentenciados, sino implica también la actuación de esos medios de prueba de la existencia de la organización criminal antes llamada asociación ilícita. De ahí que la ley 30.077 también señale claramente en la ley propiamente indicada, en el artículo 5, que punto 2, para determinar la razonabilidad del plazo, el juez considera, entre otros factores, la complejidad de la investigación, su grado de avance, la realización de los actos de investigación, que en este caso hemos contado más de 17 medios de prueba a ser actuados, y la conducta procesal del imputado, la magnitud y grado de desarrollo de la presunta organización criminal. Recordemos, señores jueces supremos, que la señora procesada está vinculada a la organización criminal, que en este caso sí era una organización criminal porque ya tiene sentencia con naturaleza de cosa juzgada, formada por Vladimiro Montesinos Torres y la cúpula de poder en ese entonces en el gobierno del señor Alberto Fujimori. En consecuencia, señores jueces supremos, creo que los 9 meses son razonables, proporcionales e idóneos, y los argumentos que se debatieron en audiencia fue precisamente respecto a esa razonabilidad basada en la conducta procesal de la imputada, la magnitud y grado de desarrollo de la presunta organización criminal a la que se le atribuye ser parte, además de la complejidad de la investigación por tratarse de un delito contra la administración pública que requiere de diversa documentación a ser revisada. Inclusive, por ejemplo, la defensa ha señalado de que no se han identificado los procesos sobre los cuales ella habría recibido los 2.500 soles que recibía mensualmente en cada una de estas oportunidades que mediante fax requería un pago al señor Vladimiro Montesinos, y de la acusación y la revisión que está haciendo el Ministerio Público para poder presentarse en juicio, se advierte de que se citan fojas sobre esos procesos, la foja 1939, 1940, 1941, 1949 y 1959. Esto implica la revisión de la documentación que, como puede dar cuenta relatoría, está en un estado lamentable dado los más de 20 años transcurridos, y están siendo escaneadas por su ampulosidad para que este Ministerio Público lo pueda leer. Por todas estas razones, señores jueces supremos, es razonable, proporcional e idóneo que se dicten, que se confirmen los 9 meses que se ha ya emitido por el juez de Supremo de Investigación Preparatoria. Eso es todo nuestra parte. Bien. Señor abogado, ¿desea replicar? Con todo respeto, sí, señor juez. Muy brevemente, por favor, tenemos otras audiencias. Por supuesto, señor juez supremo. Acá saludo que la señorita fiscal haya reconocido que recién se está empapando en el antiguo Código de Procedimientos Penales, porque definitivamente ya en la etapa de primera instancia también habló de que el juez supremo instructor formaba parte del colegiado que iba al juzgamiento. El día de hoy nos ha hablado de actas que deben ser notificadas a las partes, lo cual no existe en el trámite del Código de Procedimientos Penales. Es más, también saludamos que honestamente haya reconocido que necesita leer el expediente, que son más de 120 tomos. Esto nos trae como consecuencia que está haciendo una alegación de mandato de detención, es decir, la privación de la libertad de una persona con desconocimiento de la norma y de los hechos que sustentan esta posibilidad, señor juez supremo. Es más, afirma que el señor juez supremo instructor ha hablado de morosidad en su resolución apelada. No existe ni un solo fundamento, por eso es que nosotros decimos incongruencia procesal, que se refiere a la morosidad, porque nosotros le pedimos al señor juez supremo que debería pronunciarse sobre esta situación especulativa y no lo ha hecho. Decimos que ha habido una indebida motivación por ausencia de motivación, porque no se ha pronunciado sobre los argumentos de la defensa. Y sobre la nulidad es una situación, como usted lo ha entendido perfectamente, señor juez, una pretensión subordinada, una nulidad de oficio a la que está obligada el señor juez supremo a pronunciarse respecto de estos mandatos de los artículos 135, 136 y 137.
Entonces, si nosotros tenemos que definitivamente no ha hablado de morosidad, que definitivamente no ha hablado sobre los presupuestos de la norma, que la señorita fiscal en su intervención del día de hoy ha hablado sobre la apariencia del delito, ha hablado de la asociación ilícita, Vladimiro Montesinos, Fujimori, ya condenados, cosa juzgada, ha hablado sobre la prognosis de la pena y no se ha hablado de peligro de fuga, porque dice, el día de hoy ha reconocido, cosa distinta a la de la primera audiencia, que no es que estaba fugada o que se haya ido al extranjero, hoy día de hoy dice, sí, pues puede que haya estado en su casa, y eso no significa de que haya, que no se entienda que ha rehuido la justicia. Es decir, también nos ha hablado de fuga. Entonces, es necesario, porque la propia fiscalía lo está haciendo, señor juez, de manera expresa, y con esto termino. La señorita fiscal ha dicho, nosotros hemos hecho, en nuestro segundo escrito hemos hecho una aclaración, por si acaso. ¿Qué dice su último párrafo del escrito número 2 que tiene dos caras? Dice, en consecuencia, resulta necesario formular la aclaración e integración respectiva de lo solicitado a su juzgado supremo y asimismo reproducir los argumentos de hecho y derecho contenidos en el requerimiento de detención formulado, por cuanto a las razones que justifican el plazo de 9 meses solicitado ya han sido motivadas debidamente por escrito en el requerimiento inicial de fecha 12 de septiembre del 2025 y que van a ser reproducidas oralmente en audiencia. ¿Qué nos está diciendo? Que efectivamente debatió 135, 136 y 137. Hoy día, ¿qué ha hecho? Ha debatido el 135, 136 y 137. Entonces, respetuosamente, señor juez supremo, nosotros nos reafirmamos en nuestra solicitud revocatoria y subordinadamente en nuestro planteamiento de una nulidad de oficio a la luz de lo que imperativamente la norma exige para esta situación. Muchas gracias. Bien, señor fiscal, ¿desea hacer su dúplica? Igualmente en forma muy breve. Sí, breve nomás, señor juez supremo. En el argumento 11, el señor juez supremo Edín Campos señala claramente lo que implica tener 9 meses como plazo límite de detención y deberá considerarse que la imputación es por delitos cuyo procesamiento normalmente reviste complejidad, caso de la asociación ilícita para delinquir y los delitos de corrupción de funcionarios como el cohecho pasivo magistrados, a lo que se una, el hecho que el procesado fue instaurado contra más de 10 personas encontrándose pendiente de realizar el juicio oral y de ser el caso la etapa impugnatoria, por lo que resulta razonable el plazo. O sea, es decir, el señor juez supremo sí se ha pronunciado sobre las razones que generarían una mayor morosidad en la tramitación de este juicio oral. Que no lo haya puesto textualmente con la palabra mayor morosidad como el Ministerio Público lo solicitó, no significa que haya dejado una cuestión sin respuesta. Y eso es todo. Bien, antes de dar la palabra para su autodefensa a la señora Flor de María Maita, consulto a la señora juez suprema, doctora Norma Carvajal, si tiene alguna pregunta o aclaración que solicitar. Sí, señor presidente, dos preguntas. Adelante, por favor. Para la defensa, si nos puede aclarar en todo caso, señor abogado. Cuando el juez le preguntó si usted cuestionó la resolución de sala que confirma la detención del 25 de julio del 2002 con alguna acción de garantía o de algún otro modo, ¿lo hizo o no lo hizo? Al menos este abogado no ha interpuesto ninguna acción constitucional, señorita juez suprema. Y la segunda pregunta es, usted ha dicho que su patrocinada, que no se presenta el peligro entre alguna de sus alocuciones, que no se observa peligro de fuga en este caso, ¿correcto? ¿Cómo concilia usted la situación que desde el 2002 ella tiene la condición, tiene un mandato de detención confirmado, reo contumaz, y recién ha podido ser aprehendida en el año 2025? Sí, señorita juez, respetuosamente. Conforme lo reconoce el día de hoy la señorita fiscal suprema, y conforme los documentos hablan por sí, tanto en el cuaderno principal, en el cuaderno de reserva, y en todo lo que significa la ubicación por requisitorias, la señorita Flor de María Maita Luna no ha eludido la acción de justicia. El hecho de que no se haya presentado a juicio es en ejercicio de su derecho a poder ser juzgada incluso como reo ausente y ser absuelta como tal. Y es por eso que incluso el señor juez supremo Neira Flores se ha
inhibido o abstenido el día de hoy, y esto ha sido reconocido por esta Sala Penal Especial. Es decir, ella pudo haber sido absuelta, presentó abogados, ha realizado actividad probatoria durante años, señorita Juez Supremo. El hecho de que no haya merecido sentencia absolutoria en su momento, a pesar de que no se ha podido corroborar su culpabilidad o acreditar su responsabilidad, es una posibilidad, como le decimos, procesal, legal y constitucional que le asiste a preservar su libertad, señorita Juez Suprema. Lo decimos con todo respeto. Bien, gracias, señor presidente. A usted, doctora Carvajal. Doctora Vázquez, ¿alguna Quisiera que aclaración? aclare el señor abogado. Buenas tardes, doctor Pavel. Quería solamente ampliar su respuesta. La señorita Norma Carvajal, la magistrada, le preguntó si es que usted, ¿por qué no apeló si usted apeló, ¿no?, ese mandato de detención? Usted dijo que usted estuvo en esa época defendiendo a la imputada o recién asume la defensa. A partir del juicio oral, señorita Jueza Suprema, Ya. yo no, hay una impugnación, por eso es que hay una resolución de Sala Penal Especial en segunda instancia, hay un cuaderno de apelación sobre el mandato de detención. Bien. Por eso es que solamente respondo, yo al menos no he interpuesto una acción de habeas corpus, ya en trámite de juicio oral no he interpuesto una acción de habeas corpus a favor de la señora Flor de María Maytaluna. Ya, eso sería todo, señor presidente, solamente tenía esa duda. Muchas gracias. Antes de darle el uso de la palabra a la señora Maytaluna, ya para cerrar esta audiencia, debo hacer presente que según el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales, existía legitimidad para impugnar la comparecencia a la parte civil. Sin embargo, hay que tener presente que en el nuevo Código Procesal Penal, donde se tienen en cuenta los principios, como ya se ha mencionado en el caso Mosquera Izquierdo, la parte agraviada, constituida eventualmente en actor civil, no tiene legitimidad para cuestionar las medidas de coerción personal. Sin embargo, el artículo 95 del Código Procesal Penal dice: el agraviado tendrá los siguientes derechos. B, a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite. Entonces, solamente se le concede legitimidad para efectos de la extinción o suspensión de la acción penal. Eso no impide que esté presente en la audiencia. Entonces, estaba pidiendo el uso de la palabra. No sé si con lo que se ha expresado queda claro el tema, señor Chávez Trujillo. Estoy conforme, doctor. Estamos de acuerdo con ella. Muchas gracias. Ahora sí, ya para cerrar la audiencia, siempre el derecho a la autodefensa. Señora Flor de María Maytaluna, ya ha escuchado usted todo el debate y lo que vamos a decidir. ¿Desea expresar algo finalmente? Sí, por supuesto. Nuevamente suscribo todo lo que ha dicho mi abogado. Creo que ha sido bien claro y bien preciso. Yo quiero hacer de conocimiento que nunca he rehuido la acción de la justicia. Desde el momento en que se abrió esta investigación preparatoria, yo he concurrido a todas las diligencias. He pedido todos los medios de prueba, fatalmente no me daban, no se hacían esos medios de prueba que yo solicitaba. O sea, no se llevó a cabo un debido proceso, absolutamente no. Se dictó el mandato de detención por el juez sin fundamento. La Constitución de nuestro país dice que todo mandato de detención, toda resolución expedida por juez debe estar fundamentada. Sin embargo, el juez instructor no fundamentó nada. De 2 líneas dijo mandato de detención y punto. Lo que dio lugar a una apelación al mandato de detención. ¿Pero qué pasó? La sala igualmente no fundamentó nada. Dijo simplemente fundado el mandato de detención. ¿Qué me quedaba a mí, señor? No había un debido proceso. Yo hice uso de mi derecho a la resistencia. Nunca me he fugado del país, como dice el Ministerio Público, de una manera irregular. Dice que yo he salido del país, jamás. Yo estaba en mi casa indefensa porque la ley no obraba de acuerdo a un debido proceso. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 25 años? Sin embargo, yo he presentado muchos recursos de naturaleza de acción y otros recursos, pero todo era mutis, todo repetían desde el comienzo. Existe un fax, y no se refería a que estos delitos que me están imputando
son atípicos, tanto el delito de cohecho como el de asociación ilícita. No tengo ningún caso que a mí que me estén a mí diciendo que yo he incumplido mis funciones. El Ministerio Público dice, fojas tanto, ¿y cuáles son? Por el contrario, tengo varios casos que desvirtúa totalmente una asociación ilícita porque yo nunca he apoyado al gobierno de Fujimori. Todo lo contrario, a sus adversarios he actuado imparcialmente. Entonces, yo no sé por qué los magistrados no pueden leer a cabalidad este expediente. Todo ha sido una serie de irregularidades desde el comienzo, que se encontró un supuesto fax, que no era fax, era una copia, fotocopia, y ni siquiera se sabe su procedencia. Dicen que lo encontraron en el CIN, que el procurador lo encontró y que le dio a una persona que trabajaba ahí. Y esa entrega de documentos debió ser con un acta por un fiscal, no por un procurador. El papelito se lo llevaron así, lo pusieron en el proceso, y eso ha sido el caballito de batalla de todo ese proceso. El fax. Tanto he luchado para que se haga una pericia de oficio, y ahí está mi actividad justamente procesal, a través de mi abogado, que se hizo una pericia de oficio, y que desvirtuó que totalmente esas fotografías que existían en esa fotocopia, no eran mías. Sin embargo, por más que se pedía la absolución, por más que se pedía eso, no existía para ellos, para la sala, no existía esa pericia, no existía. No existían los documentos que yo acreditaba, y yo no había apoyado el régimen de Fujimori. Por lo contrario, no existía cohecho, no existía ningún proceso, pero todo fue a rajatabla, y se me hizo así, y yo, ¿qué me quedaba? Yo no me escapé del país, de repente pude hacerlo, pero no tenía medios económicos, me quedé en mi casa esperando que viniera alguna autoridad, y no vino nadie hasta que sucedió ese día. No hemos rehuido en ningún momento la actividad de la justicia. Yo creo que acá fatalmente se me está juzgando irregularmente. Les parece que esto fuera verdaderamente una copia del proceso de Kafka, que no saben por qué le están juzgando, pero que lo van a llevar a una plaza pública y lo van a justiciar. A mí no sé por qué me están juzgando. Yo no he cometido, no he agraviado de ninguna forma al Estado. Absolutamente no he agraviado al Estado. No hay ni un solo caso, no hay ni una sola prueba que a mí me puedan decir eso. Pero yo quisiera que, por favor, los miembros de la sala y el Ministerio Público revisen a cabalidad esto, porque es una injusticia. A mí me han malogrado mi carrera. 25 años, no he podido ejercer, ya no pertenezco al Ministerio Público. 25 años, señores. Pero no porque me he escapado. Yo he tenido una actividad procesal durante todo este tiempo, hasta que ya pues, se archivó, se quedó ahí el expediente, ¿no? Entonces, señores, yo soy una persona mayor y no quiero recurrir, efectivamente estoy mal de salud, pero no quiero recurrir solamente a eso. Yo quiero que se haga justicia, yo quiero que se vea efectivamente cuál ha sido mi actuación. Yo nunca rehuí la actividad de la justicia y nunca he pertenecido a ninguna organización criminal ni nada por el estilo. Vean a fondo los expedientes y por favor resuelvan conforme a ley, de acuerdo a su conciencia e imparcialmente. Eso es todo lo que les puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo. Tenemos también otra audiencia que realizar. Damos por cerrado el debate. Esta sala va a realizar la deliberación y el análisis que corresponde detenidamente y vamos a emitir la decisión en el plazo que establece la ley. Ha concluido esta audiencia. Muy buenas tardes con todos y todas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.